Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Espero que todos estén bien. Un saludo muy especial y afectuoso de mi parte para todos ustedes. Si alguno nos está visitando, bienvenida, bienvenidos. Espero que se sientan bien entre la familia de la fe y que lo que vamos a hablar les sea de bendición. Igualmente, espero que ojalá hayan traído su Biblia y no solo eso, sino que estemos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros en este maravilloso día que nos ha vuelto a regalar. Quiero terminar esta serie de sermones que he estado predicando acerca de avanzando, creciendo en la fe, con este sermón que habla de la fe viva, fe viva. ¿Por qué le he llamado así? Bueno, porque Santiago nos dice que la fe puede estar muerta. Puede ser que sea simplemente un conocimiento, una costumbre. Por cierto temor a Dios seguimos ciertas cosas, pero eso no quiere decir que tu fe esté viva. Por eso es tan importante que lo conversemos el día de hoy. Y hablando, en Mateo, capítulo 15, del versículo 19 en adelante, o 21 en adelante, vamos a estar estudiando acerca de esta fe. Entonces, si abramos la Biblia, podemos empezar a estudiarla y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Porque tenemos que aprender a pensar en el futuro, pero con fe viva. No mirando lo que las noticias dicen, lo que tu corazón dice o lo que otros dicen, sino lo que dice la Biblia. Pero con una fe que esté viva. Dios nos está dando este año la oportunidad, el momento para alcanzar nuevas metas, lograr cambios, mejorar nuestras vidas y ver crecer más nuestra fe, ojalá en todo sentido. Entonces no permitamos que por no hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, echemos a perder el momento que el Espíritu Santo nos está regalando. ¿Por qué? Miren, la fe viva trabaja, sí, realmente hace algo. La fe es un elemento de crecimiento, pues poniendo solo un poco, te dará mucho en retorno. Bueno, vemos en Mateo capítulo 17, Jesús sana a un muchacho lunático. Lo habían traído a sus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada por él. Entonces vienen a Jesús echa fuera al demonio que lo estaba poseyendo y desde ese día el muchacho sanó. Si leemos en este capítulo, versículo 19, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará, y nada os será imposible. Noten que el Señor no les dijo que no tenían fe, sino que tenían poca fe. Y no solo eso, sino que les pone un ejemplo que hay que analizarlo un poquitito. No voy a meterme en él, pero el grano de mostaza es de los granos más pequeños que hay. No solo eso, sino que es de los más duros que hay en la naturaleza. Solo estudiando ese par de cosas nos hace ver muchísimas enseñanzas de lo que el Señor Jesucristo estaba diciéndoles realmente a estos hombres. Puede ser que el problema que tengas enfrente se vea demasiado grande, la prueba es demasiado dura, pero si tienes fe, lograrás pasarla. Fe es un elemento que trabaja en el crecimiento espiritual de tu vida espiritual. De acuerdo con el texto de lo que vamos a estudiar, solo un poco de fe es necesario para que Dios haga algo maravilloso en tu vida. Noten, solo piensen, ¿por qué no han sucedido muchas cosas en nuestra vida? Bueno, quizás es porque no hemos tenido realmente fe, una fe viva. Entonces Dios dice, con solo un poquito, cosas maravillosas podrían suceder en tu vida. Solo piensa en lo que estoy hablando. La fe desafía la lógica, conquista los obstáculos más grandes. Antes de iniciar nuestro estudio de hoy, debo enseñarles que el apóstol Mateo no escribió el Evangelio en orden cronológico, o sea, en el tiempo en que sucedieron las cosas, sino más bien en grupos de eventos. Y por eso, cuando lees, los ves así. La fe creciente se ve crecer en el Evangelio de Mateo. Mateo es el Evangelio que prueba que Jesús es el rey de los judíos y para probarlo, entonces él usa, por ejemplo, las sanidades milagrosas del Mesías, capítulo 8 del versículo 1 al 17. Hace milagros que afectan todo el cuerpo. Del verso 1 al 4 habla de los leprosos, sana a los leprosos, sana parálisis, sana una fiebre, sana a aquellos que han sido poseídos por el diablo. También los sucesos milagrosos de Mateo, en el mismo capítulo 8, Cristo hace milagros en 3 diferentes grupos. En el campo de la naturaleza, calma la tempestad.
O sea, tiene poder sobre el desastre. En el campo espiritual echa fuera una legión de demonios, poder sobre los demoníacos, sobre el diablo. En el campo moral perdona pecados, mostrando poder sobre la depravación humana. Y le contesta a Juan el Bautista y a los fariseos. También vemos las obras milagrosas de Jesús en el capítulo 9. Los siguientes milagros de Jesús son en partes del cuerpo, cada uno de estos refiriéndose a una profecía específica, enseñándonos cómo necesitamos sanidad en nuestra vida si tomamos cada una de estas partes simbólicamente para aplicarlo espiritualmente. En nuestro texto de hoy, en Mateo capítulo 15, en donde nos encontramos a alguien que no es parte del pueblo de Israel, pero viene a Cristo. De hecho, no viene por algo para ella, sino para su hija. Tiene una crisis, hay confusión en su vida, hay caos en su vida. Quizás te puedes identificar con esto ahorita o lo has pasado en algún momento. No sabemos mucho de esta mujer porque eso no se nos dice mucho. Tal vez es una madre soltera, tiene una hija que está en serios problemas. En Mateo capítulo 7, del versículo 25 al 26, el Señor nos dice, 7, 25 al 26, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, en Marcos, espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Versículo 26, Marcos 7. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ella era de Canaán. Su pueblo no tenía ninguna relación con Dios, el Dios de Israel. Estas gentes estaban sujetas a la posesión demoníaca y castigos de los demonios. Esta mujer, al igual que cualquier otro padre, ve a su hijo en dolor y necesita hacer algo o trata de hacer algo por él, en este caso por ella. Solo imagínense a esta madre el día de hoy al ver a su hija saliendo a la escuela bien peinadita, riendo, alegre, creciendo y cada día más inteligente. Pero hoy el cuadro es totalmente otro. No puede dormir, no come, se ha quitado mucho de su pelo arrancándoselo ella misma, se corta a sí misma en su piel. La madre la ve a los ojos, pero ya no está viendo a la hija que tuvo o que crió. Puede ser que estés aquí y hayas experimentado algo parecido. No has podido ayudar a tus propios hijos. Has ido a doctores, psiquiatras, psicólogos, terapeutas y más, y aún así no has podido hacer nada. Le has preguntado todo a todos y a todos los que puedes. Has leído, aún así no has podido hacer nada por tu hijo. Entonces yo creo que esta madre fue al sacerdote de Canaán, los cuales aplicaban agua bendecida. ¿Les suena conocido eso? Y oraciones, pero no lograron nada. Fue a los brujos del desierto, que era parte también de su cultura, los cuales le dijeron que buscara agua, le agregara ciertos elementos y luego se los diera a beber. Sin embargo, en nada ayudó. ¿Les suena parecido al día de hoy? Claro que sí. Puede ser que esta mujer se haya quedado sin dinero y sin opciones, tal vez hasta sin esperanzas. ¿Cómo puedo entonces encontrar la fórmula para tener una vida de fe que trabaja realmente? Una fe que me ayudará en el futuro a mí y a mi familia, a mí y a los que me rodean, a mí y a nuestra iglesia. En este pasaje hay muchísimas aplicaciones misioneras porque el evangelio no ha sido predicado a los judíos completamente. Esta mujer era una gentil mujer, o sea, no es judía, no es parte del pueblo judío. Miren cómo termina la historia en el versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Oh mujer, grande es tu fe. Y si lo comparamos con lo que le dijo a los discípulos, quienes habían estado con él ya por semanas, por meses, y el Señor les dice: hey, no tuvieron fe, poca fe. Hágase contigo conforme a lo que quieres, le dice esta mujer, y su hija fue sanada desde aquella hora. Lo que Cristo está enseñando es que Él dejará que tú escojas cuándo bendice tu vida, porque la fe es una señal de crecimiento. Si lo crees, yo bendeciré más allá de lo que podrías imaginar. Si confías, yo haré que esto suceda. Lo que necesitas hoy y para el futuro es fe que crece. Pero ¿saben qué he descubierto en mi vida de cristiano y en mi vida como pastor por muchísimos años? Es que a los creyentes les gusta todo fácil. Piensan que la oración es una varita mágica. Piensan que a pesar de que han estado lejos en su relación con Dios, no han sido fieles a Dios como saben que lo tienen que hacer.
piensan lastimosamente que con una pequeña oración simplemente ya está. No, tienes que aprender a crecer en la fe, tienes que aprender a confiar en el Señor antes de que Dios pueda realmente trabajar a través de la fe real, viva, verdadera, que vayas a tener en tu vida. Conocen en el pasaje en Hebreos 11:6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuántos cristianos caminan sin agradar a Dios porque no tienen fe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que realmente es Dios y que puede hacerlo y que es galardonador de los que le buscan. Es parte de todos ellos, de aquellos que están buscándole. ¿Sí? Hay una fe que construye. Es una fe que construye. La fe es una fe que construye. Y hay algo que tenemos que entender en nuestra vida. Verdadera fe construye vidas, construye puentes, construye un mejor futuro. Eso es la verdadera fe. ¿Por qué? Porque la fe es un músculo. Puede desarrollarse o puede disminuir. Puede ser fortalecido por medio de los problemas o debilitarse por no ejercitarse. Todo depende de cómo lo uses. Dios nos da un patrón, un modelo de cómo acrecentar nuestra fe muy bien definido. Esto lo hace por medio de los evangelios, justamente. Cuando los comprendes, podrás cooperar con el plan de Dios. Pero si no comprendes cómo es que Dios quiere conformar el carácter tu carácter al carácter de Cristo, tu vida a la vida de Cristo, y que desarrolles para fe, para poder cumplir con su propósito eterno, entonces el resultado que tendrás en tu vida será lo mismo de siempre: preocupación, confusión, frustración, depresión, no le hayas sentido a la vida y casi siempre vas a culpar las circunstancias o las personas. Vas a dejar que tu entorno moldee tu vida. ¿Se acuerdan de las pulgas? En el Salmo 138, creo que lo puse acá, sí, aquí está, si lo quieren leer conmigo, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová, Dios cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. ¿Cuántos podríamos orar de esa manera el día de hoy? Para lograr el cumplir su propósito en mí, Dios comienza con esto que estoy poniéndose en la pantalla en este momento. Dios comienza con un sueño. La Biblia, la dirección de Dios, la visión de Dios, pero debes orar por dirección. Sí, ahí está el sueño, pero tienes que orar para que Dios te dirija en ese sueño que Dios te ha dado. Todos tenemos sueños, a veces sueños de grandeza, sueños de estabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese sueño necesita dirección de Dios, tienes que entenderlo. Muchas cosas no suceden en nuestra vida porque solamente lo soñamos, no lo planeamos bien para llegar a lograrlo. Eso es la fe. Dios nos ha dado cualquier cantidad de promesas en su palabra, promesas que me pueden llevar a más alto, más alto, más alto en mi vida. Pero si no obtengo la dirección de Dios a través de esa palabra, nunca voy a llegar donde Dios quiere que llegue. Dios le da todo, le da a todo el que desea servirlo. Escuche lo que acaba de decir. Todo aquel que quiere amarlo y seguirlo, Dios le da todo lo que necesita. Todo aquel que quiere seguir el sueño que Dios le ha dado, una visión por medio de la palabra de Dios, de cómo cumplir su propósito eterno, Dios le da todo lo que necesita. Ahora entiendes por qué siempre estás careciendo de cosas en tu vida, porque estás siguiendo tus propios sueños y no los sueños que Dios tiene para ti, los planes que Dios tiene para ti. Por medio de su palabra, Dios le dio a Noé la visión de construir un arca y le dio todo para que lo hiciera. Dios le dio a Abraham la visión de viajar a una ciudad cuyo fundador y arquitecto era Dios, y él hizo lo que el Señor le pidió. José tuvo la visión de que sería un líder que salvaría a su gente de la hambruna, y Dios lo hizo, la dirección de Dios. Nehemías tuvo la visión de reconstruir los muros de Jerusalén y siguió las instrucciones de Dios. David tuvo la visión de construir el templo. ¿Quién puso todo eso ahí? Dios. Y aunque él no lo pudo hacer, su hijo lo hizo, pero el sueño, la visión fue de él. Dios quiere que alcancemos un futuro grande para Él por medio de que tengamos una fe que crece. Yendo a nuestro texto en el versículo 21, en Mateo 15, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Alguien con lepra escuchó de un hombre cuyo nombre significa salvación, Jesús, y salió caminando completamente limpio. Otros que tenían un amigo paralítico escucharon de Jesús e hicieron un hueco en el techo de una casa con tal de traer a su amigo. Y aquel que estaba en esa casa lo sanó y ese hombre salió caminando de esa casa. Otro que era ciego escuchó de Jesús y sabiendo que estaba pasando por ahí gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese mismo día recibió la vista. Esta mujer escucha acerca de Jesús, pero ella sabe que no tiene parte en la herencia judía. Ella sabe que no es parte de todo eso que está sucediendo, no es parte de toda esa herencia que Dios tenía para los judíos. No tiene cómo reclamar las promesas de Dios porque no es parte del pueblo de Dios. Pero esta mujer pudo haber pensado que si Cristo había venido hasta aquí, si se había tomado la molestia de pasar por allí, solo era por una razón: era sanar a su hija. Esta no era una manera lógica de pensar, lógico, pero es la manera en que piensan las madres cuando sus hijos están mal o están en problemas. No tiene que tener sentido, lo que tiene que tener es fe. Así que hay algo que tenemos que tener y hacer después de eso, que seguir la dirección de Dios, y es el que tenemos que seguir una decisión, tu caminar, y debes estar preparado para la acción. Ok, aquí es el sueño, ¿qué voy a hacer? Y tengo que estar preparado para lo que viene, para lo que va a poder suceder. En el versículo 22 nos dice así: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Muchos son los que sueñan, pero nunca se deciden. Nada va a suceder a menos de que te decidas y des el siguiente paso. Algunas veces aconsejo a algunos solteros y solteras que tienen ya mucho tiempo de estar así. Y al final lo único que les digo, el problema no es realmente las demás, los candidatos o candidatas, el problema eres tú. Porque tú eres el que no se ha decidido. Y hasta que no te decides, nada va a suceder. Fe no es un sustantivo, es un verbo. Fe no es pasivo, es acción. Porque me topo con creyentes que dicen que tienen fe, pero la fe sin obras es muerta. O sea, si no hay acción, quiere decir que no está pasando nada. No es una fe viva, es una fe teórica, conocimiento, pero no está pasando absolutamente nada en tu vida. Entonces déjame ponerte esta frase allí. La fe no es algo que tienes, sino más bien algo que debes tener o debe tenerte. De manera que cuando tomas la decisión correcta, recuerden, correcta, estarás fortaleciendo el músculo de la fe. No es algo que tienes, sino algo que debe poseerte. ¿Realmente posees o la fe te posee a ti? Porque solo saber un montón de la Biblia no significa que tu vida va a cambiar. Lo que cambia tu vida es creer. ¿Y cuándo sé que he creído? Cuando haya acción. Entonces en ese momento ya no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que otros dicen. Se trata de lo que dice Dios. Ya la fe me posee. No es que es solo mía, sino que ahora la fe me tiene controlado. Porque es Dios el que está dirigiendo mis pasos. Entonces después de visualizarlo, tienes que verbalizarlo. Vean lo que dice la Escritura en este precioso versículo en Santiago. Pero pida con fe. Note, pida con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo hay que pedir? Dice la Escritura. Hay que pedir con fe. Cuando tomas una decisión acerca de tu visión, de tu sueño, este tiene 5 requisitos que debes invertir. Tiempo, dinero, arriesgar a veces tu reputación, energía y seguridad. Tiempo, dinero, reputación, energía y seguridad. Tiempo. Esta mujer tomó el tiempo para venir a Jesús. Dinero. Invirtió dinero para viajar donde estaba Jesús. Reputación. Arriesgó su reputación. Solo miren la actitud de los discípulos hacia ella si leen la historia. Y energía. Ella batalló contra la inseguridad. ¿Y si no me recibe? Y si realmente más bien voy a perder mi tiempo, tuvo que batallar, y eso tiene cualquier cantidad de desgaste emocional. Toda decisión de fe tiene un precio para pagar. No es solamente hacer así y las cosas suceden.
Es cuando tienes que dejar tu zona de comodidad y sentirte seguro en medio de la inseguridad. ¿Escuchaste? Sentirse seguro en medio de la inseguridad. Eso solo lo logra la fe. No esperes hasta que todo esté perfecto, porque la perfección paraliza en lo que es potencialmente un milagro que Dios quiere hacer en tu vida. No esperes hasta que todo esté perfecto. Le decía a un muchacho, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? No, es que estoy tratando de poner todas las cosas juntas para ya después ahora sí empezar a hacer las cosas. Bueno, la respuesta para mí de mí hacia esas personas es la siguiente: nunca lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque nunca lograrás tener todo en orden. Lo que tienes que hacer es empezar a tener fe y empezar a seguir a el Señor. Mira a los trapecistas, los del circo. Ellos se balancean en su trapecio de un lado para el otro. Cuando van a pasar al otro, tienen que dejar de sujetarse donde estaban para que lo sujete el que lo va a atajar. Algunos toman con una mano y otros con la otra. O se lanzan hacia el otro trapecio con las dos manos después de dejar la que estaban usando. Eso es fe. No es solo balancearse, es dejarse ir y confiar en que te van a sostener. Te pregunto, ¿tienes alguna razón para dudar de Dios? Espero que la respuesta sea no. Entonces, ¿por qué no te sueltas o sueltas lo que tienes que soltar y te dejas abrazar por el Señor y empezar a dar pasos de fe? Esta mujer pensaría, si solo pudiera llegar hasta donde está Jesús, si solo pudiera llegar allí. Jesús significa Salvador. Sé que necesito ser salvo porque estoy perdida. Ya no puedo hacer nada. Estoy viendo cómo mi hija se le va la vida. Y el único que me puede ayudar es Jesús. Creo que todos sabemos eso. Pero siempre estamos acudiendo a otras cosas y a otras personas. A lo material, a las amistades, a algún hermano, alguna hermana, sea en la carne o en la fe. Y el último que elegimos es Jesús. Puede ser que Jesús pueda cambiar tu situación. Ella pudo pensar, puede ser que este hombre pueda cambiar mi situación o mi situación a mi favor. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ni siquiera se introdujo, ni siquiera dio una explicación. Solamente dijo, ayuda, por favor. Ayúdame, Señor. Sabes, cuando pasan ese tipo de cosas siempre habrá retrasos. Habrá una espera. La paciencia es una virtud. Porque el versículo 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. No le dijo absolutamente nada. Los 3 pasos de fe que construyen. Preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y ahora cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nosotros no nos gusta esperar. Somos de los que queremos todo al instante, respuestas rápidas. Pero dígame de una vez, ¿qué? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y es porque no entendemos que solo el tiempo valida cualquier decisión. Solo el tiempo es lo que valida cualquier decisión. Y véanlo así, véanlo así. Muchos le han dicho que sí a Cristo, pero como dice la Escritura, muchos se han devuelto y ya no le siguen. Otros le siguen, pero de lejos. Vengo los domingos, escucho, me siento, pero no tengo compañerismo con nadie en la iglesia. Es más, critico a los que están en la iglesia. Vengo los domingos, escucho, hasta Dios me habla y simplemente le digo que no porque tengo otros planes. ¿Sabe? El tiempo es lo que valida las decisiones. Hoy el decir que uno está casado por 30, 40, 50 años, dice, wow, ¿cómo ha aguantado? ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! ¿Cuál es el secreto? Es porque solo el tiempo valida las decisiones, ¿sí? Y eso es algo muy importante. En la vida cristiana el tiempo va a decir realmente quién eres y cuán grande es tu fe o cuán poca es tu fe. ¿Sabes? Cuando hablo de esto hay montones de ejemplos bíblicos. Noé esperó 120 años desde la llamada del Señor hasta que llegó la lluvia. Abraham esperó hasta los 100 años de edad y Sara hasta los 90 para tener a su hijo. Dios le dijo a Moisés que liberara a su pueblo, pero esto sucedió 400 años después de esclavitud que ellos tuvieron. José estuvo un buen tiempo en la cárcel antes de que Dios lo pusiera en el palacio. David fue ungido como rey, pero esperó 16 años antes de ser proclamado rey. Cristo esperó 30 años antes de iniciar su ministerio.
¿Entiendes el punto de Dios? Hay que esperar. Dios siempre trabaja en ti y en quien eres antes de trabajar en lo que haces. Voy a repetirlo. Dios siempre trabaja en ti y en quien eres antes de trabajar o bendecir lo que haces. A Dios le interesa más quién eres que lo que haces. Y ustedes me han escuchado a mí, y creo que está el cansancio. A mí no me interesa lo que tú haces en la iglesia. Lo que me interesa es quién eres, cómo estás, cómo está tu relación con Dios, cómo está tu relación con tu familia, cómo estás tú personalmente, porque eso es lo que Dios va a usar a ti, no lo que haces. Si quieren que Dios bendiga lo que haces, tendrás que estar bien tú en todas las áreas. No trates de amar a Dios dejando de amar a Dios. No trates de estar bien en estas áreas, pero estar mal en esta área, porque eso sería jugar deshonestamente, sería mentir, ser hipócrita, engañarte a ti misma, porque a nadie más, o a ti mismo, porque a nadie más estás engañando, y estarías deteniendo lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Dios llena el sueño, nunca va a llenar el sueño inmediatamente. Una de las lecciones más grandes de la fe es aprender a esperar en el Señor. Cristo no le respondió una sola palabra a esta mujer. No parece ser nuestro Señor, pero el silencio de Dios es parte de la experiencia de todo hijo de Dios. El Señor nos dice, espera en silencio y ved que yo soy Jehová. Cállate, deja de pensar, déjate de preocupar. Espera en mis promesas, espera en mis promesas, sigue haciendo lo que tienes que hacer, sigue siendo quien tienes que ser para mí y verás trabajar a el Señor. Esta mujer empacó, pagó, caminó, buscó y cuando se interpuso un retraso, ella esperó y clamó al Señor. Ella estuvo dispuesta a enfrentar las dificultades y eso es lo que muchos no queremos. A la primera de cambio, a la primera de dificultad, entonces me desanimo. A la primera de cambio, porque a veces pienso que todo es rápido. Por ejemplo, como esposo, yo sé que cuando he cometido errores con mi esposa, no es simplemente decirle perdón y ya todo está bien. No. A pesar de que me perdona, etcétera, sé que tengo que hacer frutos de arrepentimiento. Tengo que mostrar realmente que es cierto lo que le dije. Tengo que mostrarle realmente que lo que le dije, lo dije de mi corazón y lo puede ver con mis hechos. ¿Sí? Porque de otra manera sería simplemente palabras al viento. Entonces, él dice que acercándose los discípulos a ella le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Vean que estos hombres todavía no habían madurado y no habían aprendido de la misericordia y del amor de Dios. Señor, esta mujer está detrás de nosotros molestando, dígale que se vaya. Ella enfrentó las dificultades con fe. Habrá dificultades, hay trabajo que hacer y es trabajoso. Planea de antemano para la oposición. Recuerda, si decides hoy tener fe y empezar a crecer en tu fe, fírmalo, vas a tener oposición de tu mismo corazón, de tu misma mente, porque no es rápido dejar de estar en las redes sociales, no es rápido dejar de estar pensando en lo que no tienes que pensar, no es rápido tomar esa decisión de que sabes que tienes que cortar una amistad, una relación, que tienes que cortar ciertos malos hábitos, ciertos pecados, no es fácil. Es duro y se te va a oponer el diablo, el mundo, tu yo, a veces la misma familia y a veces la misma familia de la fe. Todo va a estar en contra de ti cuando tú decides caminar por fe. Así que planea desde ahora qué vas a hacer. Él respondiendo, versículo 24, le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos hombres la criticaron por venir allí gritando. Y sabes, si algo he aprendido en la obra de Dios como cristiano, como pastor, es cómo hay crítica. Cómo hay crítica de parte de la gente. Lo he dicho y siempre lo diré. En ciertos momentos uno está con la gente y los ama y los cuida y ora por ellos y los aconseja y de repente ahora están en contra tuya. Ahora están criticando lo que estás haciendo. ¿Saben qué? Eso no es nada nuevo, es completamente parte de la vida. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, por lo tanto, yo estoy tranquilo, yo sé que eso va a suceder. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es lo que tengo que predecidir cuando viene la crítica a mi vida. No permitas que algunos discípulos te desanimen por sus palabras, acciones o reacciones, porque tú también lo has hecho, quizás sin darte cuenta. Pero siempre cuando andamos mal con Dios, siempre escuchamos las palabras de alguien y nos ofendemos y nos desanimamos y empezamos a criticar.
¿Sabes? Puedes confiar en Dios cuando no puedes rastrear a Dios. Puedes seguir a Dios aún y cuando no lo puedes encontrar. Puedes seguir adelante aún y cuando las cosas no se ven claras. Puedes clamar aún cuando no hay señal alguna. Puedes moverte aún y cuando no hay milagros alrededor. Puedes mantenerte de pie y seguir y aún así no rendirte cuando hay fe. Los discípulos, como hombres judíos, tomaron una actitud contra la mujer, número. Y después estaba de necia, así en palabras del día de hoy. Puede ser que no estés adorando bien hasta que alguien se moleste contigo. ¿Escuchaste lo que dije? Puede ser que no estés siguiendo realmente al Señor Jesucristo hasta que alguien no empiece a molestarte, no empiece a criticarte, no empiece a hacerte la guerra. Y si eso sucede, gloria a Dios. Puede ser que estés aquí y no eres de los que insisten. Debe ser porque no estás desesperado. ¿Saben? Si algo que tenemos que cultivar en nuestra vida es un corazón desesperado por la presencia de Dios. Hacer de nuestra vida, en nuestra vida, un hábito, la necesidad desesperada de Dios. No de las cosas, no de una persona, sino de Dios. Aconsejaba a una dama esta semana y le decía, ¿sabes cuál es tu problema real? Que tú piensas que tú necesitas siempre un hombre a tu lado. Y es porque no has entendido que el hombre que necesitas se llama Jesús. Si tú no estás llena con Él, nunca estarás llena con nadie. Siempre estarás necesitada. Así que tienes que curar eso antes de que Dios te dé la persona que Dios tiene para ti. Y para eso tienes que aprender a esperar. O sea, fe viva. Creo que es un ejemplo muy claro en nuestras vidas. ¿Qué hay en tu vida que está supliendo a Dios o supliendo lo que solo Dios te puede dar? Piensa lo que acaba de decir. Examina tu vida, quítalo y llena tu vida de Jesús, de fe. Pon tu mira en Cristo. Todo estaba en contra de esta mujer de Canaán. No era judía, mujer. No tenía en común nada con Cristo. Para acercarse, exceptuando una cosa, tenía fe. Todas las circunstancias estaban en su contra. La fe fue lo que derrumbó muros raciales, religiosos, tradicionales y de género en este ejemplo. Fe viva fue lo que limpió el camino de su corazón para llegar hasta donde estaba Jesús. Noten, ella buscó a Jesús, a Cristo, a Dios. Solo fe es lo que puede salvarte si estás aquí sin Cristo. No es una iglesia, no es una religión, no es lo que hagas o dejes de hacer. Porque nunca podrás agradar a Dios sin fe. Y la fe tiene que ponerse primero en Cristo para salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, es algo que Dios da, no lo puedes dar tú, no lo puedes ganar tú. Y es por medio de la fe, fe en Cristo, en Jesús y solo en Él, su muerte por tus pecados y en su resurrección para dar vida eterna. Y esto no es de ustedes, dice Pablo, pues es un regalo de Dios, no por obras, no por lo que hagas o dejes de hacer, para que nadie diga yo fui el que me la gané. No por medio de fama, dinero, moda o acciones, sea la cual sea, sino por medio de una simple fe. Fe moldeada por un corazón que ama, pulida por la lija de la persecución, fe que nace de un alma desesperada. Y el versículo 25 nos dice, entonces ella vino y se postró, se arrodilló, se tiró al piso, al suelo, delante de él, diciendo, Señor, socórreme. Noten la desesperación de esta mujer. A pesar de todo lo que estaba pasando a su alrededor, ella fue y dijo, Señor, socórreme, ayúdame. Si quieres algo que necesitas, deberás estar dispuesto a hacer algo que nunca antes habías hecho. Esta es una mujer pagana, es una mujer que no sabe nada del Dios de los judíos, no sabe nada de Jehová, solo ha escuchado de Jesús. Ella está desesperada, no tiene más salida y ella va a la persona correcta. ¿Saben el problema de nosotros? Que nosotros solo vamos a Jesús cuando estamos en problemas. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea en ese momento por ese problema. Pero una vez que el problema ya no está tan grande o ya no está, volvemos a lo mismo. ¿Saben por qué? Porque no entendimos que necesitamos estar así todo el tiempo, todos los días, hasta que el Señor venga. Miren lo que puede hacer una persona que realmente adora. Dice que se tiró a sus pies. Y ahí creo que es donde tenemos que estar todos los días, a los pies de Jesús, desesperados por su presencia. Puede ser que no puedas saber qué es lo que tiene tu hija, tu hijo, tú mismo, tu esposa, tu esposo, o el auto. Puede ser que no sepas qué está pasando con la economía o qué está pasando con tus hijos. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Puedes adorar a Dios. ¿Sabes qué puedes hacer? Alabar a Dios.
aún en medio de esto, dar gracias a Dios, como dice la Biblia. Mientras esperas a que Dios diga algo, adóralo, alábalo. Mira lo que dice el Salmo 34, lo tienen ahí en la pantalla en este momento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos su nombre. ¿Cuántos podríamos orar de esa manera? ¿Cuántos podríamos sentir de esa manera? Vean lo que dice el versículo 26. Respondió él y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Uy, qué feo. No está bien tomar el pan de los hijos. No está bien que yo, lo que es para el pueblo, para los que son realmente herederos, se los dé y se los dé a alguien que no lo merece. Pero esto hay que entenderlo desde el punto de vista que está escrito. En aquellos días eran muy pocos los perros domesticados. Hoy les regalo ese asunto de llevar perros a todo lado, hasta restaurantes, a mí me parece pero ya tan salido de lo que debe ser. Ahora en los malls, en los aeropuertos, en los aviones, es una locura. En aquellos días no existía eso. Eran considerados más bien una peste. Entonces tenemos que aprender qué es lo que el Señor estaba diciéndonos realmente. Vean, en Cunarión, Kubaplop, Jesús, hablando en griego, Jesús usa una palabra que no significa perro callejero, sino pequeño perro de la casa. Pequeño perro de la casa. Así que realmente no estaba en ningún momento insultándola. Simplemente la trató en términos que ella podía realmente entender. Y miren lo que dijo ella, el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, aún esos que están en esa casa comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún esos perritos se les da migajas de la mesa de sus amos y ellos comen de lo que sobra. Si estoy debajo de esa mesa es porque pertenezco a alguien. Para que ese perrito estuviera allí es porque pertenecía a la familia. Quiere decir que tengo acceso a mi dueño, a mi amo. Y Señor, y como estoy tan cerca de ti, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Señor, no te estoy pidiendo comer en la mesa, sino de algo que sobre de la mesa. Señor, tienes sobras para mí. ¿Me puedes dar las sobras? Es todo lo que te estoy pidiendo. Dame los milagros que los fariseos no quieren. Dame esas sanidades que los escribas no creen o dicen que no vienen de Dios. Dame esa unción que sé que está abundando en ti. Dame ese gozo, dame esa paz, o solo dame las obras. ¿Saben por qué? Porque las obras de Dios son mejores que las cenas de Satanás. El versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Saben? Cuando yo no puedo, Cristo sí puede. Si Cristo pudo resucitar a los muertos, Cristo puede resucitar tu matrimonio. Si Cristo puede resucitar a los muertos, puede resucitar tu profesión. Si Cristo puede resucitar a los muertos, puede cambiar tu vida. Si Cristo puede resucitar a los muertos, puede cambiar el corazón de tus hijos. Si Cristo puede resucitar a los muertos, puede capacitarte y habilitarte para servirlo. Al regresar esta mujer a su casa, su hija estaba sana. Porque la Biblia dice, y su hija fue sana desde aquella hora. Solo imagínense la carrera de esta mujer para ir a la casa. Y sabe, yo creo que ella iba completamente segura de lo que iba a encontrar porque escuchó a su maestro el día de hoy, en aquel día. Al irse a sus casas, espero que vayan pensando en lo que la palabra de Dios les ha dicho hoy. Mira, necesitas fe viva, fe que crece para enfrentar
el futuro, para enfrentarte a ti mismo, para enfrentar a los otros, para enfrentar al mundo, para enfrentar el pecado, para enfrentar la tentación, para enfrentar las pruebas, a los problemas, las necesidades, las malas circunstancias, la soledad, el dolor, los malos recuerdos, el daño que otros te han hecho, la traición, la mentira, el chisme, la crítica, el abandono, el orgullo y a Satanás. Fe lo cambiará todo. Solo piensen, cuando se vayan de casa, si esta mujer nos enseñó algo, y si nos enseñó algo, ¿qué decisión tienes que tomar? Porque puedes irte de aquí y decirle otra vez a Dios que no, y fue una decisión. Pero si le dijeras que sí como esta mujer, porque estás desesperada, desesperado por Él, entonces Dios te dará esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, esa seguridad en medio de la inseguridad. Porque nuestros temores nos sobrepasan. ¿Y sabes por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de el Señor. Y nosotros tenemos más temor a las personas y a las cosas y a las circunstancias que a Dios. Y ese temor lo que me lleva es a amarlo, a conocerlo, a adorarlo, a servirlo, a ir por todas, porque Él estará conmigo. Permítame orar y después de orar espero que se vayan a casa pensando en esto. Ojalá que en medio del almuerzo puedan comentar acerca de esto. Si están casados algunos, entonces comentar como pareja. ¿Qué nos enseñó Dios? ¿Qué decisiones que tenemos que tomar? Si eres soltera, soltero, ¿qué te enseñó Dios? ¿Qué decisiones que tienes que tomar? ¿Qué son los pasos que tienes que seguir? Es individual, no es en grupo. Porque recuerda que Dios te va a juzgar a ti igual que a mí y no en grupo. Hoy es el día, el 2026. Para avanzar en la fe. El 2026 es para crecer en la fe. Vuelvan a escuchar los 5 mensajes y hagan los suyos. Si los hacen suyos, este año será diferente en su vida, su familia, su trabajo, en todo. Y eso va a bendecir la iglesia y veremos más almas viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu palabra haya encontrado corazones que te dijeron bienvenido, Señor, gracias. Y te pido perdón y te pido ayuda. Y confieso que estoy desesperado por ti. Necesito la victoria en medio de esta situación, con estas personas, en mi corazón, en mi misma mente. Ayúdame a tener fe y a confiar en ti y a seguir tu dirección, para poder lograr lo que quieres lograr en mi vida, a través de mi vida. Cámbiame, transfórmame, moldéame, Señor. Y si aquí hay alguien, mi Dios, que todavía no tiene la seguridad de la salvación, del perdón de sus pecados, que no sabe a dónde iría su alma si muriera el día de hoy, oro para que hoy pudiera entregar por fe, con fe, su vida a aquel que lo amó tanto, que las amó tanto, que murió por ellos en una cruz, tomando sus pecados, para resucitar al tercer día y abrir la puerta para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oro para que este mensaje, Señor, no sea uno más dentro de toda la colección que muchos pueden tener en sus mentes, sino algo que haya cambiado para empezar a creer en el poder que puede resucitar lo que sea y hacer lo que sea cuando seguimos tu dirección, cuando hay fe. Oro en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, los dejo con los líderes para que continúen y que Dios siga haciendo la obra en sus vidas. Les amo, un abrazo. Hasta luego.